esta Biblia, mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo creo lo que mi Biblia dice. Yo tendré lo que mi Biblia dice. Yo haré lo que mi Biblia dice. Amén. ¿Lo cree? Y vamos a continuar con esta temporada de el cambio de mentalidad que nosotros necesitamos tener. Nada más poderoso en la tierra existe que el cambio de una mentalidad. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 2. Hoy no se distraiga, porque yo sé que el Señor le va a traer libertad a usted en su vida en varias áreas, y hoy usted va a salir completamente renovado, transformado. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y usted puede también recibir el milagro que esté esperando en cualquier área de su vida. ¿Lo cree? Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vemos varias cosas. La primera, que necesitamos transformarnos. Pero ¿cómo nos transformamos? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces no nos transformamos porque seguimos todavía pensando de una manera, y mientras sigamos pensando de esa manera, no vamos a vivir una transformación. ¿Y usted quiere conocer la buena voluntad de Dios? Hay gente que está esperando conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, y así es la voluntad de Dios. Yo quiero saber la voluntad de Dios, a ver si me caso con este o con esta. Quiero saber si es la voluntad de Dios, si le hago o no le hago a esto. Y quizá estamos clamando, ayunando, orando, y no encontramos esa respuesta. ¿Y sabe por qué? Porque usted todavía no ha renovado su mente, no ha renovado su entendimiento. Y mientras no renovemos nuestra manera de pensar, no vamos a comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, ni tampoco vamos a vivir en esa transformación constante en la cual necesitamos vivir. Isaías capítulo 55, versos del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son muy altos, los nuestros no. Pero sabe una cosa, podemos conocer lo que Dios piensa así. El espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, ¿sí o no? Porque es el espíritu del hombre. El Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre, y el Espíritu Santo está en nosotros, y por eso nosotros podemos tener una manera de pensar diferente a los que viven en esta tierra, y tener una mentalidad conforme a la palabra y al reino de Dios. Y les voy a empezar estableciendo una verdad. El reto más grande que vamos a tener en nuestras vidas va a ser el cambio, la renovación y la transformación de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar. Ese es el mayor reto que vamos a tener en nuestra vida. Y hay un principio muy poderoso que enseña que ningún cambio es permanente si no cambiamos en nuestra mente. Por eso es que hay personas que empiezan a cambiar en algo, dicen: me voy a disponer a cambiar en esto. Y dicen incluso que para generar un nuevo hábito, ¿cuántos días se necesita? ¿Cuántos? 21. ¿Cuántos han hecho 21 días para cambiar un hábito? Yo lo he hecho. 21 días y cambia de hábito. No le cierres, por favor. ¿No? ¿Por qué? No me refiero a eso, sino a lo que estoy acá. Todos. ¿Por qué muchas personas no cambian de manera permanente? Porque no han cambiado su forma de pensar. Hizo los 21 días para cambiar un hábito, pero sigue pensando lo mismo.
y luego vuelve a caer en lo mismo. Se esfuerza por tener un mejor matrimonio. Me voy a portar mejor con ella, porque es bueno para mí, y bueno para los dos, y bueno para mis hijos. Y empieza a hacer ciertos cambios. Empieza a ayudar a lavar los platos, ya no deja la ropa botada por donde sea. Y luego vuelve a lo mismo, porque en su mente todavía sigue pensando que no se merece esa mujer, que no se merece ese hogar, que no es lo suficiente hombre, que no es digno de todo lo que está teniendo. Entonces vuelve nuevamente a sus hábitos antiguos, porque nunca cambió su manera de pensar. ¿En qué áreas usted todavía no ha cambiado su forma de pensar? Y por eso sigue igual y sigue luchando. Cambia por una semana, cambia por un mes y luego vuelve a lo mismo. ¿Por qué muchos en enero empiezan a ir al gimnasio? Porque dice, me desmandé, ya no quiero más y voy a avanzar. Se meten y están ahí primer mes sudando la gota gorda y adoloridos y todo, pero nunca cambiaron su manera de pensar. Y luego están con los mismos pensamientos. Soy el mismo gordo, la misma gorda, nunca voy a cambiar. Voy a seguir siendo el mismo, la misma, esto no sirve. Y deja de hacer lo que es bueno para él, para ella. Y al primer mes renuncian. Porque no cambió su manera de pensar. En otras palabras, no va a haber una transformación sin un cambio de mentalidad. Jesús dijo también, arrepentíos porque el reino de Dios, ¿sea qué? Se ha acercado. Y lo voy a explicar. Esta palabra que aquí se menciona de arrepiéntanse, arrepentíos, ¿qué es lo que significa? Significa cambiar la manera de pensar. Les dijo, cambien su manera de pensar porque ahora el reino de Dios se ha acercado. Así que si el reino de Dios se ha acercado, usted tiene que entrar a ser parte de este reino, pero para ser parte de este reino, ¿qué tiene que hacer? Cambiar su manera de pensar. Entonces Jesús estaba diciendo, la forma como el reino de Dios, el poder, la sanidad, la provisión, etcétera, se acerca a una persona es a través de una manera diferente de pensar. Si usted quiere vivir conforme al reino de Dios, conforme al poder de Dios, conforme a la sanidad de Dios, conforme a la provisión de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Y esto no tiene solo que ver con salvación, sino con cualquier cosa que nosotros necesitemos de Dios y que queremos que lo traiga a nosotros. Y vamos a volver nuevamente a Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el principio en esto? Que el cambio de mente es necesario para pensar como Dios piensa. Y Dios ya nos dio un regalo, que es la mente de Cristo. En otras palabras, no se puede entender la voluntad de Dios sin pensar en la manera de Dios. ¿Cómo es su manera de pensar? Su manera de hablar demuestra la manera en que usted piensa. Y alguien puede decir, ¿y a mí para qué me interesa la voluntad de Dios? Es que nada nace, nada crece, nada se multiplica o nada muere sin la voluntad de Dios. Y le voy a hablar sobre cómo la voluntad de Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Lucas 11:2, en el Nuevo Testamento igual dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, ¿se lo sabe? Dice, Padre nuestro. ¿Qué más? Hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Su voluntad se establece en el cielo y se establece también en la tierra. Lucas 22:42, diciendo, Jesús decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino ¿cuál? La tuya. Ni Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo violentar la voluntad de Dios Padre. Usted no puede cambiar la voluntad de Dios, pero sí podemos vivir conforme a su voluntad. No podemos violentar la voluntad de Dios, pero sí podemos vivir y hacer su voluntad. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, en Juan 4:34. Esa era la comida de Jesús, que haga la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi vida se sostiene por la voluntad de Dios en mí. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo es por su voluntad. Dios todo lo hace por el designio de su voluntad. Dios solo opera desde su voluntad. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una vez más, el concepto de creación y existencia por la voluntad de Dios se mantiene. En Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice, estén siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre gozosos, que oremos siempre, que demos gracias en todo. Es parte de su voluntad. Pero a veces nos cuesta, a veces es complicado. Y más cuando vivimos situaciones adversas, no es fácil darle gracias a Dios. No es fácil ser agradecidos y decirle, Señor, gracias por esta situación que estoy viviendo. Pero Dios es Dios. Y Él tiene el control de todo. Y esa es parte de su buena voluntad. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Usted quiere permanecer para siempre? Haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vimos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, darle gracias en todo, ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Es parte de su voluntad. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a permanecer para siempre. Entonces se da cuenta cómo la voluntad de Dios lo gobierna todo. Y por eso le voy a decir nuevamente y recíbalo en su espíritu. El cambio de mente es necesario para pensar como Dios piensa. Y no se puede entender la voluntad de Dios sin pensar en la manera o forma de cómo Dios piensa. Porque nada en la tierra nace, nada en la tierra crece, nada en la tierra se multiplica, nada en la tierra muere sin la voluntad de Dios. Quizá no es su voluntad, pero es la voluntad de Dios. Mi voluntad no es que mis hijos se descarríen. Mi voluntad no es que me pase algo malo. Pero por sobre cualquier cosa, Dios es soberano. Y su voluntad es perfecta. Y por eso nosotros debemos ser agradecidos. Y uno de los conceptos más poderosos en el reino es que lo que Dios hace nacer, nadie lo puede restringir o nadie lo puede parar. Lo que Dios hace nacer, nadie va a poder detener lo que Dios va a hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes han nacido de Dios?
usted puede vencer al mundo. No, pero es que usted, pastor, si supiera todo lo que tengo que enfrentar, usted puede vencer al mundo, porque ha nacido de Dios, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, su fe. Dios ha puesto fe en usted y usted va a vencer, usted va a salir adelante, y hay que defender lo que Dios también nos ha dado. Y aquí se habla de lo que Dios hace nacer, tiene el poder de vencer. Si usted nació en Dios, si usted nació de nuevo, usted tiene el poder de vencer. Levante su mano ahí donde usted está. Diga, yo nací de nuevo. Yo tengo el poder para vencer. Usted tiene el poder para vencer. Quizá a algunos les parezca ridículo eso de estar levantando la mano o haciendo. Es parte de, para que usted asimile en su espíritu que esa palabra es para usted. Cuando se nace de nuevo, este concepto de nacer de nuevo parte de la idea de nacer de muerte a vida. Porque sin el Señor estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No significa no existir para luego nacer, sino más bien existir, pero muerto a la vida de Dios y a la dimensión en la que Dios vive. Y nuestra vida pasa a vivir en una nueva dimensión. Juan 3, del 6 al 7, como ve, estamos viendo varios versos aquí en la palabra. Anote ahí para que usted medite en su casa. Juan 3, del 6 al 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la idea de este nacimiento es la de alguien que fue pensado antes de que el comienzo comenzara. Su comienzo no comenzó cuando usted eligió a Jesús como su Señor y su Salvador. Su comienzo comenzó antes de que usted comenzara. Porque el Señor incluso ya le vio cuando usted estaba siendo formado en el vientre de su madre. Y por eso el salmista habla y dice: mi embrión. Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Usted y yo somos hechura de Dios. Y la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Usted no fue creado para que se divorcie. Usted no fue creado para ser un adicto. Usted no fue creado para ser un infiel. Usted no fue creado para vivir en ansiedad, en depresión. Usted no fue creado para eso. Usted fue creado para buenas obras y Dios ya las preparó de antemano para que usted camine en esas buenas obras. Pero ¿qué tiene que pasar para que usted haga eso? Cambiar su manera de pensar. Pero si usted sigue pensando: pobrecito de mí, yo no puedo cambiar, a mí me tocó la parte más dolorosa, a mí me tocó vivir todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Usted no va a poder disfrutar de esas buenas obras para las cuales Dios ya le preparó a usted de antemano. Dios no improvisa, Dios tiene todo planificado. Y la implicación más poderosa en esta escritura es que yo no soy un error, y mucho menos un accidente. Usted no es un error. Usted no es un accidente. Usted no es solamente el fruto de una noche loca de sus papás. Su vida no es un accidente. Su vida no es un error. Quizá pueda pensar que su vida es un error, y esa es una manera de pensar negativa. Y por eso no logra entender la buena voluntad de Dios. Su matrimonio no es un error. Sus hijos no son un error. Y el hecho de que hoy usted esté aquí es porque usted necesitaba escuchar esto. Hay personas que solo necesitaban escuchar solo esto: que no eres un error, que no eres un accidente. Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca. Y hay que cambiar esa manera de pensar. Dios predeterminó mi vida en esta tierra y también predeterminó mi éxito. Y vamos a entender éxito como el cumplimiento del propósito divino, no como el éxito que el mundo dice. Y la otra implicación de esta escritura es que Dios tuvo el poder de detener la concepción y la manifestación de mi vida, ¿o no? Pero no lo hizo. Dios pudo detener tu concepción. Dios pudo detener que sigas creciendo, pero Dios no lo hizo, porque tu vida tiene un propósito. Pero necesitas creer eso, necesitas entender eso, necesitas hablar eso, necesitas confesar eso. Levanta tu mano ahí. Di: no soy un error, y menos un accidente. Dios me hizo. Dios quiere que exista. Usted tiene una razón. Y mire lo que dice la Escritura en Salmo 139, del 15 al 17, que lo mencionamos antes. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y esta escritura afirma al Dios que planifica en eternidad y ejecuta en tiempo. Ya nos planificó en la eternidad y en su tiempo nacimos. Yo nací un 14 de noviembre de 1973 a las 2 de la mañana con 58 minutos y 15 segundos. Usted nació en el tiempo que necesitaba nacer. Es que yo soy 7 mesino. Que Dios te ampare, no. Era tu tiempo. Era tu tiempo. Nada más. Por eso sigues aquí. Y volviendo al texto inicial de Romanos 12:2, dice: no se conformen a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea entonces, ¿cuál es? Que renovemos la manera en que estamos pensando para que podamos llegar a nuestro destino y podamos cumplir nuestro propósito. La razón es porque la manera en que estamos pensando va a determinar hacia dónde vamos a llegar. ¿Quiénes quieren llegar lejos? ¿Qué es lejos? ¿Qué es lejos? Para unos lejos puede ser de aquí a Ibarra, de aquí a Colombia. Para otros lejos puede ser más. Es su manera de pensar. ¿Por qué mucha gente no llega a la iglesia y dice: me queda lejos? Es su manera de pensar. ¿Cuánta gente? Y no entiendo, digo, algún rato deberíamos hacer un cambio, pero hay gente que vive al sur-sur y su trabajo queda al norte-norte. ¿Y por qué se levanta todos los días? Madrugado. Y no está diciendo: ay, qué lejos que está mi trabajo, voy a renunciar. Porque necesita. Y creemos que no necesitamos de Dios, creemos que no necesitamos de su iglesia, entonces nos queda lejos, o el culto es muy tarde, o el servicio es muy temprano, o lo que sea, porque es su manera de pensar. Al trabajo llegamos puntuales. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es Dios? No hay problema. Es su manera de pensar.
Le toca servir el domingo y no hay problema si no llego. Ni siquiera avisa que no va a venir a servir. Pero si su trabajo le dicen, tienes que llegar a tal hora este día, hay que llegar todos antes porque tenemos algo adicional que hacer, ¿usted llega puntual o no? Y tiene que ver con su manera de pensar. Si usted no cambia su manera de pensar, va a seguir atado al pasado, atado al dolor, atado a la frustración, y va a seguir viviendo en una vida de limitación. Hay un principio que enseña que uno se mueve en la dirección del pensamiento dominante dentro de uno. ¿Cuál es el pensamiento que le domina? En esa dirección se va a mover. Si usted dice mi hogar no va a cambiar, en esa dirección se va a mover. Si usted cree que sus hijos no van a lograr más en la vida, en esa dirección usted va a mover su casa y usted se va a mover. Es que los pelucones, ¿usted qué es entonces? Pobretón. Solito se está hablando. ¿En qué dirección se va a mover? Y les he venido repitiendo algunas cosas como esta. Hay gente que habla hasta de esta iglesia, esa iglesia es de pelucones. Nadie dijo amén. ¿Dónde estarán los pelucones? En los carros se quedaron afuera. Porque tienen el concepto que es un pelucón, que tiene dinero, que vive en un sector. ¿Sí o no? Entonces la gente que dice, esa iglesia es de pelucones, ellos se creen pobretones y ni siquiera vienen. Y yo no sé quién fue, hasta en una puerta de los baños pusieron solo para uso de pelucones. Y veo que algunos van y no usan ese baño, se van al de al lado. Su manera de pensar. Una vez, cuando la primera vez que me dijeron, a mí sí me molestó. Es que pastor, usted es pelucón. Que el Señor te... Y pensé que me decían por esto, pero no era por eso. Decían, pastor, usted es pelucón. Y la primera vez me molesté, después digo, Señor, estos me están profetizando. Así que, Señor, yo recibo eso y sé que me vas a dar la provisión y todo lo demás, y ahí vamos a estar. Y ahí estamos. ¿Cuál es el pensamiento dominante en usted? Dios intencionalmente les guiará a cosas que son imposibles. ¿Sabe para qué? Para que usted opere en una esfera mayor de lo posible. Dios nos va a mover a cosas imposibles. Dios le va a llevar a un negocio que para usted es imposible. Yo no sé cómo hacer esto, cómo voy a caminar en esto, no entiendo de esto, pero con Él es posible. Por eso cuando conquisté a mi esposa, yo ya cambié de mentalidad. Porque si seguía con la misma mentalidad, le hubiera visto a mi esposa, ella es demasiado linda. Yo ni a Cantinflas llego. Pero cambié mi manera de pensar. Cuando yo le vi a mi esposa, dije, ella necesita un hombre como yo. Y así le hablé. Y no fui, le dije, por favor, puedes darme una cita. Te ruego que salgamos, ¿no? Cuando yo le declaré mi amor a ella, le dije, escúchame bien, le dije, mírame a los ojos.
No veas mi cara, mis ojos. Dije, escúchame bien. Dijo, tengo dos cosas para ofrecerte: pasión por Dios y pasión por ti, no más. Y escúchame bien. Dije, si no me aceptas, te va a ir bien. Y ella me dijo así. Dijo, pero si me aceptas y eliges construir una familia conmigo, te va a ir mejor. ¿Qué eliges? Y eligió lo mejor. ¿Pero por qué? Porque tuve que cambiar mi manera de pensar. Y Dios nos va a poner cosas imposibles. ¿Para qué? Para que operemos en esa esfera mayor de lo posible. Yo recuerdo mi adolescencia. Desde muy niño siempre trabajamos. Cuando tenía 13 o 14 años estuve ahí de ayudante de albañil. La primera vez que me llevaron en un edificio por la Y, que todavía existe, ahí hice una grada, y siempre que paso por ahí digo, ahí hice una grada. Y cuando me llevaron la primera vez a trabajar ahí, dice, hay que subir todos esos quintales de cemento. ¿A dónde? Al último piso. Era como 7 u 8 pisos. Y las escaleras y las gradas, no hay gradas, solo esas escaleras de madera. Y yo cogí el primer quintal y ya me desarmaba. Y así subí. Y luego ya uno se va fortaleciendo. Y tenía pensamientos de limitación. Decía, ¿será que puedo terminar el colegio? ¿Será que iré a la universidad? Peor pensar en viajar, si ni para llegar al Tingo tenía. Pero cambié mi manera de pensar. Dije, Señor, tú eres mi papá. Tú creaste toda esta tierra te pertenece. Y voy a conocer el mundo. Y como decía mi esposa cuando me fui para Polonia, ya saltó el charco. Cruzamos el charco. Y Dios le quiere usar a usted. Escúcheme bien. Dios le quiere usar a usted. Dios le va a poner cosas imposibles a usted, para que usted pueda moverse en esa esfera mayor de lo posible, para que sus hijos, eso que para usted fue imposible, para ellos va a ser posible. Ellos van a tener desafíos más grandes todavía. Pero sabe una cosa, Dios les va a dar la capacidad para moverse en esa esfera mayor de lo posible, y por eso mayores cosas harán. Y Jesús lo dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. Y estas situaciones expondrán quién verdaderamente es usted. Atienda. Usted no es su cuerpo. Su cuerpo es su casa. Usted es espíritu. Y no hay limitaciones en el mundo del espíritu. En este cuerpo sí, pero en el mundo del espíritu no hay limitaciones. Moisés, supuestamente atrapado por Faraón, ¿qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo Dios cuando estaba frente al Mar Rojo? Los egipcios por detrás, desierto derecha, desierto izquierda, mar adelante. ¿Y qué le dijo Dios? Extiende tu vara. ¿Y qué va a pasar? El mar se abrirá. Abrir un mar con una vara. ¿Se imagina eso? Es imposible. ¿Se acuerda de Josué hablándole al sol y cómo el sol no se metió porque la tierra entera dejó de girar? Y está comprobado científicamente que le falta un espacio de tiempo al tiempo nuestro, y cuadra con este tiempo que el sol se detuvo. Dejó de girar la tierra entera. ¿Cómo es posible esto?
porque Dios los guió a lo imposible para exponer lo que eran capaces de hacer con el Dios en el que creemos. Sé que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Quién roba una casa vacía? ¿Por qué? Está vacía. ¿Quién va a destruir algo que está construyéndose? Escuche bien esto. Usted le anda reclamando cosas al diablo que le devuelva. Y esa manera de pensar y de orar no es correcta. Andan diciéndole al diablo que les devuelva la salud, que les devuelva las finanzas, cuando lo que usted tiene que hacer es retener, porque a usted ya le pertenece. Él no puede quitarle nada que es suyo. Es su responsabilidad retener lo que Dios ya le ha dado. Un hombre aquí que me ayude. No hay hombres. Una mujer aquí que... Ven acá, sube. Miren, agarra ahí. Esta es su salud, es de Él, porque Dios nos dio salud, o no, o Dios nos dio enfermedad. Dios nos dio pobreza, Él ya tiene salud, Él ya tiene recursos. Y porque tiene, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Él viene y mira lo que él tiene. ¿Y qué es lo que hace él? Lo agarra y va a querer arrebatarlo. Va a querer quitarle. ¿Y cuál es su responsabilidad? ¿Qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Ven acá. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tienes una familia. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarlos. Él va a venir a destruir. Él va a venir a robar. Él va a venir a matar. Pero ya entendí que mi responsabilidad es retener lo que Dios me dio. Gracias. Cambié mi manera de pensar. Ya no es pobrecito de mí. Voy a orar con autoridad y me voy a parar frente a mi casa. Y diablo, tú de aquí no te metes, porque esto es mío. Dios me lo dio, me pertenece. Estos hijos son míos. Estos hijos no van a ir a vivir en droga. Estos hijos no van a vivir en vicios, no van a vivir en alcoholismo, en drogadicción, no van a vivir en lesbianismo, en homosexualismo. Estos hijos son míos y tú no me los arrebatas. Cambié mi manera de pensar. Por eso usted necesita cambiar su manera de pensar. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar.
defender lo que Dios te ha dado. Deuteronomio 7 del 1 al 2 dice: Jehová tu Dios, que te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ha echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. La pregunta ahora es: ¿cuál es la estrategia que Dios les dio para tener éxito y victoria en esa tarea imposible? La estrategia se la dio a quien los introdujo a la tierra de la promesa. Dios le dio la estrategia a Josué, y eso está en Josué 1:8. Dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es que un poquito le va a salir bien, todo le va a salir bien, pero si hace todo lo anterior. Lo que Dios le dijo a Josué fue: toma una palabra, ponla en la boca, medítala en tu mente y vas a ver cómo lo imposible se hace posible. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tomar una palabra, ponerla en su boca, meditar en su mente, y usted va a ver que eso imposible se hace posible. Hay pastores que se están divorciando. Yo soy pastor y podría decir: ¿y cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me llegará a mí? Esa es una forma de pensar. Pero por la fe yo puedo aferrarme a su palabra, ponerla en mi boca, meditarla en mi mente y ver cómo eso imposible se hace posible, y que mi familia se va a mantener, que mis hijos van a crecer espiritualmente saludables y en todo, y que van a ver el favor de Dios. Esa palabra de meditar significa rumiar, comer algo constantemente, como las vacas. ¿Han visto cómo andan rumiando? Están come y come, mastique y mastique y mastique. Escoger esa palabra, ponerla en nuestra boca, masticarla y masticarla y masticarla. Y entonces viene una revelación y vemos cómo eso imposible se hace posible. En diciembre estuve en el hospital y les comenté lo que me dijo un médico. Dijo: ¿qué hace? Digo: me gusta ir a la montaña. Dijo: ¿cuántas veces ha ido? Dije: en los últimos 4 años. Dijo: mijito, disfrute lo que ya hizo, porque ya no va a poder ir más. Dijo: ya no más, se acabó para usted. Pero yo cogí una palabra, la puse en mi boca, la medité en mi mente, y el sábado nos vamos de scouting con los hombres. Ya no estoy cojeando. Dolor a veces aparece, porque así es el enemigo, y nos quiere hacer dudar de esa palabra que está en nosotros. Y el Señor: por tus llagas fui sanado. La sanidad es parte de mi esencia, es parte de mi ADN, no la enfermedad. Así que vamos a seguir, y lo imposible se hace posible. Hacer que la meditación afecte nuestro sistema de pensamientos y de reconocimiento es una labor diaria. Y la idea de la acción de meditar
También es bloquear las cosas que no son importantes por la constancia de pensamientos de las que sí son importantes. Dios nos puso en esta tierra como cabeza, no como cola. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar y meditar como cabeza, y todo lo de Dios va a llegar a su vida. Piense como cabeza, piense como el que está arriba, no debajo, y todo lo que Dios tiene va a llegar a su vida. Yo sé que hay personas aquí que están luchando en su mente, luchando con pensamientos de muerte, ansiedad. Algunos están luchando hasta con su sexualidad. Es que yo me siento diferente, pero no eres diferente. Dios te hizo así. Estoy luchando con que si mi matrimonio, ¿será que avanza o no avanza? Dios quiere que avance. Es parte de su voluntad. Y si Dios te trajo hoy acá, era para recordarte que con Él todo es posible. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Quizá ahora no te sientes con el ánimo, con las fuerzas, con el gozo para avanzar. Y para ti es imposible. Pero te vas a mover en esta nueva dimensión de lo posible. De lo posible. Hoy tenemos aquí a la familia de Maite. Y quizá les está resultando imposible seguir, imposible avanzar. Pero te vas a mover en lo posible, porque no están solos. Y quiero empezar orando por ellos. Y quiero invitarte que ahí donde están, solo ustedes no se paren, todos los demás se van a poner de pies y van a extender sus manos hacia ellos. Y vamos a declarar lo posible. Sus hijos pueden pensar que es imposible avanzar sin mamá. Pero hoy vamos por la fe a desatar lo posible sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos como un vallado alrededor de esta familia, de Roberto, de sus hijos. Solo tú puedes entender el dolor que están atravesando, de su papá, su mamá, su hermano. Solo tú. Y porque solo tú les puedes entender, los puedes levantar. El enemigo los quiso meter en esta situación imposible para destruirles, pero tú vas a usar esta situación para mostrar tu gloria y que ellos vean que todo es posible contigo. Los bendecimos. Los bendecimos. Los bendecimos. Y si tú estás en esta mañana aquí
y has estado luchando con pensamientos que te están limitando, con pensamientos negativos con respecto a tu matrimonio, a tu vida, a tu propósito. Yo quiero invitarte a que pases rapidito aquí adelante, quiero orar por ti. Tú no eres un error, tú no eres un accidente, tu matrimonio no es una equivocación, tu nacimiento no fue un error. Pero es que me he equivocado tanto. La gracia de Dios tapa toda equivocación, perdona toda equivocación, levanta aún al que haya caído en lo más profundo. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo les cambie su manera de pensar. Extienda sus manos hacia ellos y vamos a creer por ellos. Vamos a creer por ellos, porque ya tienen la victoria. Ya tienen la victoria, pero necesitan creer que la tienen y pensar en esa victoria que ya la tienen. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer que están aquí hoy. Y hoy desechamos todo pensamiento que les ha querido limitar, que les ha querido matar. Porque por su ADN corre la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús no tiene enfermedad. La sangre de Jesús no tiene limitación. Y hoy te pido que renueves sus pensamientos y que esa renovación de sus pensamientos traiga una transformación a sus vidas y que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Todo pensamiento de muerte hoy se anula en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo hoy se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Toda ansiedad, toda depresión hoy se va. Hoy eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Dios te creó para buenas obras. No eres una mala mujer, no eres un mal hombre, no eres un error, no eres un accidente. Eres un hijo, eres una hija de Dios y vas a ver la manifestación de su gloria en tu vida. Guarda y cuida lo que Dios te ha dado. Padre, yo los bendigo, bendigo a tu iglesia, bendigo a cada familia que está aquí hoy representada y que tu bendición les alcance y que esta transformación de nuestra mente que estamos compartiendo a través de tu palabra se haga efectiva en cada uno de nosotros. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.